Preparación y estandarización de disoluciones para técnicos en operaciones de laboratorio. Por muy cuidadosos que seamos al preparar una disolución de hidróxido sódico, cometemos errores, ya que el hidróxido sódico es un producto que absorbe humedad del ambiente cuando estamos pesando. En la figura se muestra el producto comercial en lentejas. A esta propiedad de absorber agua de la atmósfera se denomina higroscopicidad. Por tanto, debemos utilizar otro método para preparar una disolución patrón de hidróxido sódico. ¿Qué propiedades debe tener una sustancia patrón? La primera, debe tener una pureza alta, del orden del 100%. Debe tener una fórmula perfectamente conocida. Debe ser soluble en las condiciones de trabajo y debe reaccionar de manera estequiométrica, siendo estable a la temperatura de secado. Indicar que todas las sustancias patrón deben secarse antes de utilizarse. En la figura se muestra una etiqueta de una sustancia patrón. Observar la denominación EQP, que significa en español especie química primaria. ¿Qué es una disolución patrón? Una disolución patrón es una disolución de concentración exacta. El entrecomillado es para indicar que es lo más exacto que podemos obtener en laboratorio. Para preparar esta disolución hay dos métodos. El método directo, donde se pesa la sustancia patrón y se disuelve en un volumen conocido. Y el método indirecto, donde se prepara una disolución de concentración aproximada y se contrasta con una sustancia patrón. Recordar que aunque se utilizan los términos normalización, estandarización, los que se admiten hoy día son los de factorización y de contraste. En la figura vemos cómo se prepara una disolución patrón por el método directo. Como ejemplo, vamos a preparar 500 ml de dicromato potásico 0,02 molar. Para preparar esta disolución pesamos una cantidad exacta de dicromato potásico patrón primario y lo disolvemos en un volumen exacto. Para calcular los gramos que tenemos que pesar se aplica la fórmula de molaridad. Despejando los gramos nos da 2,9418 gramos. Para preparar la disolución patrón de dicromato potásico pesamos la cantidad calculada de dicromato potásico, aunque no necesariamente tenemos que pesar esa cantidad, ya que podemos pesar más o menos cantidad, eso sí, muy próxima a la calculada. Y con esta cantidad pesada en balanza analítica calculamos la molaridad exacta. La cantidad pesada la llevamos a un matraz aforado de 500 ml según muestra la figura. En el método indirecto se prepara una disolución de concentración aproximada y se factoriza con una sustancia patrón primaria. A esta disolución se le denomina disolución tipo patrón secundario. En la figura se muestra el procedimiento a seguir. Tanto en las disoluciones patrón primarias como en las secundarias, la exactitud nos la da la balanza analítica y, por supuesto, la pericia del operador de laboratorio.
En el método indirecto utilizamos una técnica que se denomina volumetría y consiste en una reacción entre un reactivo valorante y una sustancia valorado. Para ver el punto donde se completa la reacción se utiliza una sustancia indicadora. Pero la pregunta que nos hacemos es si todas las reacciones sirven para hacer volumetrías. En general, solo aquellas que son rápidas, cuantitativas y que pueden indicarse su punto final con una sustancia indicadora o indicador. Hay casos en que el propio reactivo hace de indicador, como es el caso de las valoraciones con permanganato potásico. Una fórmula de aplicación general para todas las volumetrías es la que se muestra, donde V es el volumen del reactivo valorante, M es la molaridad del reactivo valorante, R es la relación estequiométrica y es igual al cociente entre los moles de analito y los moles de valorante. PM es el peso molecular del analito. El resultado viene dado en miligramos, ya que se utiliza los mililitros en el volumen. El analito es lo que se analiza y en esta técnica se encuentra en el matraz Erlenmeyer. Decir que la IUPAC recomienda utilizar molaridad, aunque no hace mucho se utilizaba normalidad. Al utilizar molaridad debemos saber siempre la reacción que se produce para poder calcular la relación estequiométrica R. Como ejemplo del método indirecto vamos a preparar ácido clorhídrico y factorizarlo. Para ello, primero aplicamos la fórmula general de molaridad. Segundo, aplicamos la riqueza, ya que partimos de un producto comercial que no es puro. Y por último, aplicamos la densidad, ya que vamos a tomar un líquido y no lo podemos pesar. El procedimiento a seguir en la preparación es el que se muestra en el esquema. En la figura se muestra su preparación, así como los datos que deben figurar en la etiqueta. Nombre del producto, fórmula, molaridad aproximada, factor de corrección, que haremos a continuación, y fecha de preparación. Como ejemplo, supongamos que se han consumido 20,15 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar en la valoración de 0,1078 gramos de carbonato sódico, que se utiliza como sustancia patrón primario. Para resolver este problema tenemos que saber que el carbonato sódico con el ácido clorhídrico produce dos reacciones, siendo la segunda la que se utiliza en las valoraciones, donde observamos que 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de carbonato sódico. Para hacer los cálculos se corrige la molaridad aproximada con un factor de corrección que se sustituye en la fórmula. Haciendo los cálculos nos da un factor de 1,0094. Observar en la fórmula que al utilizar el volumen en mililitros, el peso de patrón viene dado en miligramos y que la relación estequiométrica R es igual a 1 medio, que significa que 1 mol de carbonato sódico reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. El procedimiento a seguir es el que se muestra. Como indicaciones, no es necesario pesar exactamente la cantidad calculada, pero la cantidad que pesemos será muy próxima a la calculada y debe estar bien pesada en balanza analítica. Se lleva la cantidad sin perder nada
a un matraz Erlenmeyer y se coloca el reactivo valorante en la bureta y se valora. Previamente se añade un indicador según el procedimiento establecido. La valoración requiere de una práctica que se debe adquirir, ya que algunos alumnos van valorando gota a gota desde el principio, y se trata de ir un poco más rápido al principio y siempre tratando de eliminar el color que se va formando. Cuando cueste eliminar el color formado, se debe ir más despacio, terminando la valoración cuando una sola gota cambie de color la disolución que estamos valorando. Algunas recomendaciones son que se hagan al menos 3 determinaciones para hacer la media. En algunos casos se puede restar la gota en exceso, o sea, 0,05 mililitros, ya que en material contrastado 20 gotas son 1 mililitro. Hay varias formas de etiquetar la disolución como se muestra en la figura, prefiriendo el autor la del medio, ya que no solo da el factor, sino que da el factor con el patrón que se ha determinado. Ejercicios propuestos. Preparar 500 mililitros de carbonato sódico 0,5 molar. Se supone que con una riqueza del 100%, ya que el carbonato sódico es un patrón primario. En el segundo problema se utiliza una bureta de 25 mililitros y por tanto se calcula el peso de patrón para consumir unos 20 mililitros. Si se utilizara una bureta de 50 mililitros, el peso se calcularía para consumir unos 40 mililitros de reactivo valorante. Hay que tener en cuenta que cuanto más se pese, menor error en la determinación. El tercero, preparar hidróxido sódico a partir de un reactivo comercial. El cuarto, calcular el factor de corrección de la disolución de hidróxido sódico del problema anterior. Se considera como sustancia patrón el ácido sálico, aunque se prefiere otro como el hidrógeno ftalato